Hola. Bueno, bienvenidos a esta segunda charla dedicada a la guitarra que utilizamos aquí en el Niki Conservatorio. Y en esta ocasión os quiero hablar del principal efecto que prácticamente de forma continua utilizaremos en la guitarra, que es el efecto de distorsión, también llamado saturación o overdrive. Pero antes vamos a oír un breve fragmento de una canción. Bueno, como habéis podido comprobar los buenos fans de los Nikis, no se trata de Brisley Bob, sino del principio de Vivo sin vivir en mí, que para muchos es la mejor canción homenaje que se ha hecho de los Ramones con permiso de Motorhead. Ahora vamos a oír este mismo fragmento, pero aislando solamente la guitarra. Bien, habéis comprobado que esa guitarra, que tiene ese sonido tan característico, bueno, que reconocemos, que nos gusta, es en principio un sonido que no es, en sentido estricto, natural de una guitarra. Si vosotros compráis una guitarra y la enchufáis a un amplificador, lo que habéis oído más o menos sonaría una cosa así. Lo cual es normal porque una guitarra eléctrica no es otra cosa que una guitarra acústica a la que se le ha aplicado un micrófono. Aquí en mi guitarra, este micrófono también se llama pickup, pues es esta barra negra que capta el sonido de las cuerdas que necesariamente tienen que ser de acero para que pueda captar el sonido. Originalmente la guitarra eléctrica solo pretendía amplificar el sonido de la guitarra acústica, pero los primeros guitarristas enseguida comprobaron que cuando se forzaba un poco el amplificador, enseguida el sonido se volvía, digamos, un tanto ronco, ganaba muchísimos armónicos y lo que en principio hubiese sido un problema, al final resultó ser más interesante y acabó siendo el primer efecto y probablemente el más utilizado de la guitarra de rock, que es el efecto de saturación o de distorsión. A mí me gusta utilizar una metáfora que a lo mejor es un poco forzada, pero creo que es muy clara. Seguramente ya sabréis que cuando se hace una paella, a veces hay una parte del arroz que queda en el fondo de la paella, especialmente tostado, un tanto quemado, ¿no? En Levante y en Valencia lo llaman socarrat. Esa parte de arroz, en principio, digamos que no está adecuadamente cocido. Sin embargo, ese socarrat hay muchísimas personas que les gusta particularmente, incluso más que el resto del arroz. Y tengo entendido que hay algunos cocineros que incluso provocan ese socarrat. Es un poco lo mismo que pasaría con la distorsión. El sonido distorsionado de la guitarra es un sonido tostado, quemado, pero que acaba gustándonos más. Claro, para conseguir el sonido de la distorsión, ¿cuál era el problema? Había que apretar los amplificadores para que se produjera ese sonido más quemado, ¿no? de la distorsión. Y eso nos llevaba a volúmenes muy elevados que podían ser incómodos en determinadas circunstancias. Por eso aparecieron pedales de este tipo. Este es uno muy famoso, el Distortion DS1. Hay otros también famosísimos como habréis oído hablar del Tube Screamer de la marca Ibanez. Yo la verdad es que no lo he utilizado mucho porque normalmente este tipo de efectos a veces ya vienen integrados en los amplificadores. El gran activo de los pedales de distorsión es que no necesitamos subir el amplificador a un gran volumen porque podemos ajustar desde aquí los niveles. Aquí veis que tiene un mando de distorsión y aquí un mando de tono. Esto del centro sería el volumen. Muchas veces nos obsesionamos con el tema de la distorsión, pero en realidad es tan importante o más el mando del tono. Nosotros en los años 80 muchas veces acabábamos siguiendo pistas falsas, porque era prácticamente nula la información que había entonces. Todo lo que sabíamos los chicos era las cuatro cosas que nos decíamos entre nosotros o lo que buenamente nos podía decir los comerciantes de las tiendas de instrumentos.
En este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis y mandar un abrazo a Manel Ruiz, que durante mucho tiempo fue la persona que regentaba CMB, una famosa tienda de instrumentos en la calle Calabria de Barcelona, y que con toda la paciencia del mundo nos recibía a los chicos, nos explicaba todo tipo de cosas. Y realmente no creo que lo hiciese por lo poquito que le podíamos comprar. Pero en fin, gracias a personas como Manel podíamos tener algunas nociones que hoy en día están al alcance de cualquiera. Como os digo, esas pistas falsas, es el tema de que nuestro estilo de música hace falta mucha distorsión, ¿de acuerdo? Creemos que es una música energética, nos gusta ese sonido potente y lo identificamos con mucha distorsión. Y en realidad no es así. Eso es una de las cosas que uno aprende cuando va tocando. Sí que es cierto que hay algunos géneros que utilizan mucha distorsión. Por ejemplo, en el heavy y en el thrash se utiliza una distorsión muy elevada. Los Metallica hay, digamos, que utilizan un socarrat muy fuerte. Pero para nuestro estilo musical no es necesario tanta distorsión. Esta energía de la música que tocamos, del estilo de Nikis, del estilo de Ramones, procede más bien de la forma de tocar. Tocamos de una manera muy insistente, tocamos también muchas cuerdas, normalmente, por ejemplo, hablábamos ahora del thrash y de Metallica y tal, muchas veces estos guitarristas heavy tocan 2 o 3 cuerdas, nosotros tocamos todos acordes completos y también lo que aprovechamos es que normalmente estamos a volúmenes más elevados. A partir de ahí aparece un famoso efecto del que ahora no os quiero hablar mucho, que es el acople o efecto Larsen. Es decir, cuando la guitarra está muy subida de volumen, entonces se produce una especie de, podríamos decir, de aullido, que también lo podemos confundir con la distorsión y realmente no tiene que ver. Hay un acorde, seguramente estaréis de acuerdo conmigo, a mí por lo menos me cambió la vida, yo debía tener unos 16 años cuando lo oí por primera vez, que seguro que os suena. Es un S4, por si lo queréis probar. Cuando uno lo oye piensa que seguramente está muy recargado de distorsión, por lo que os decía, la distorsión añade mucha riqueza tímbrica, añade muchos armónicos, y uno piensa que hay mucha distorsión, pero no es así. En realidad es un acorde que no tiene demasiada distorsión, lo que sí que tiene es un tono particularmente brillante, y sobre todo lo que había era bastante volumen en el escenario. En aquella época, cuando se grabó It's Alive, los equipos eran distintos y los escenarios se sonorizaban en muchos casos con los propios equipos de los músicos. Entonces en los escenarios solía haber mucho volumen. Hoy en día, con los monitores avanzados que tenemos y tal, pues ya no hay tanto volumen, pero en aquella época sonaba muy fuerte el escenario y eso hacía también que se produjeran acoples. Eso también justifica o explica por qué muchos amplificadores de guitarra tradicionales son tan extraordinariamente potentes. Aquellos cabezales Marshall de 100 vatios que luego no los puedes poner ni al 1 a riesgo de tirar un tabique, se explican porque había que sonorizar, era la manera de hacer sonorizar los espacios, a veces incluso la propia actuación entera, a partir del amplificador del músico. Hoy en día ya no hace falta tanta potencia. Así que ese acorde inicial del It's Alive es un acorde que está basado sobre todo en volumen y en tono, más que en distorsión. En resumen, para vuestros ensayos y vuestros experimentos en casa, probad con distorsiones suaves, un tanto brillantes, y siempre que podáis, pues dadle un poquito de volumen sin pasarnos. Hey, we're the Ramones, this one's called Rock Away, baby.